haciéndose realidad. Aparte de una enorme preocupación por todo el acervo artístico venezolano acumulado a lo largo de los años de la democracia y que ahora está en riesgo, no solo en los museos, sino también los ministerios eran poseedores de un gran acervo de obras de arte que seguramente en buena parte estarán hoy en casa de particulares, casas de particulares. El portal observadorlatino.com, dice La Patilla, denunció el cierre definitivo del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, por falta de mantenimiento a su infraestructura. Ya no se llama Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Inver porque estos resentidos le quitaron el nombre de Sofía al museo. Ahora solo se llama Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Creo que le pusieron Armando Reverón, una cosa así. Está bien, Armando Reverón es un gran artista venezolano, pero ese museo es el trabajo de la vida de Sofía Inver. Y bueno, estos por resentimiento le quitaron el nombre de Sofía porque Sofía era un emblema de la defensa de la democracia en su silla de ruedas y incluso a las manifestaciones. Escrita por el periodista Sergio Monsalve, la nota explica que la denuncia se le hicieron llegar trabajadores del recinto. Se confirman las peores sospechas, la destrucción cultural inducida por el régimen, pues continúa mientras las prioridades son los bodegones, expresó el comunicador. Ha sido una muerte lenta como la que sufrió la UCB, lo dejan en coma o en ruinas porque no pueden abrirle un casino o explotarlo como el Hotel Humboldt. Varias de las causas del deterioro, agregó Monsalve, quien compartió capturas de una conversación con un informante. Además expresó cuál será el futuro de la colección y del patrimonio de la nación adquirido en la Cuarta República y vandalizado durante el presente siglo. Es una pena que no exista una política cultural seria para prevenir semejantes desmanes. Lo informan los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo y Bellas Artes, porque los pocos empleados que quedan en el MAC serían trasladados a la Galería de Arte Nacional o al Museo de Bellas Artes, añadió. Yo recuerdo un libro que se hizo muy famoso hace unos 10, 15 años, no recuerdo en realidad cuánto tiempo hace este libro, sé que es de este siglo. El libro se llamaba El Museo Desaparecido y hablaba de cómo una de las prioridades de los nazis en Europa cuando hicieron su avance terrible sobre Europa fue arrasar con todo lo de valor artístico que encontraban a su paso. Al final eso derivó en años de demandas, ¿no? Y en años de recuperaciones de arte y en algunos casos obras que nunca volvieron a aparecer, sobre todo las que le expoliaron a personas de origen judío, a comerciantes judíos que terminaban pues en esa terrible muerte que fueron las muertes de la mayoría de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en Venezuela, sin un ejército de ocupación, aunque eso hay quienes lo discuten, terminamos en la misma suerte, con un museo o con varios museos desaparecidos. El presidente del Círculo de Críticos denuncia el cierre del Museo de Arte Contemporáneo, y esto lo tomó del Pitazo. El presidente del Círculo de Críticos de Caracas, Sergio Monsalve, bueno, es la misma fuente, afirmó haber recibido mensajes de varios trabajadores del museo en los que le alertaron sobre el cierre definitivo. Advirtió que el museo solo contaba con una sala abierta, donde había una exposición que también cerrará, y yo recuerdo tantas tardes hermosas que viví yo, domingos de tardes hermosas en la década de los 80 y de los 90 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, cuando todo ese circuito era una maravilla. Uno iba al Teresa Carreño, al teatro, y de ahí seguía al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Ahí, por ejemplo, yo vi una exposición fantástica de Picasso, la primera vez que tuve la posibilidad de ver un Picasso frente a frente en mi vida fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y creo que después también vi, no sé si mi memoria me juega ya alguna mala pasada, una exposición también espectacular de Marc Chagall. Como ya les digo, esta no tengo muy claro que la haya visto aquí, pero creo que la vi ahí en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. El presidente del Círculo de Críticos de Caracas, Sergio Monsalve, denunció este domingo el cierre definitivo del Museo de Arte Contemporáneo de la capital, fundado en 1973, por la falta de mantenimiento. Y el Pitazo,
sí hace pues la historia del museo. Dice, el museo forma parte de la Fundación Museos Nacionales, entidad que depende del Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio para la Cultura. Fue fundado en 1973 por Sofía Inver, quien durante 27 años fue su máxima responsable y lo consolidó como uno de los más importantes de América Latina. El Museo de Arte Contemporáneo más importante de América Latina durante varias décadas fue el Museo de Arte Contemporáneo. Bajo su dirección logró conformar una colección de casi 4.000 obras, 4.000 obras, entre las que se incluyen piezas firmadas entre otros por Picasso, Miró, Kandinsky, Bacon, Leger, Rauschenberg, Calder, Dubuffet y Matisse. ¿Dónde estarán esas obras ahora? Alguien tiene que responder por esto. De verdad, alguien tiene que responder por esto. Alguien tiene que ir preso por esto. Yo sé que Tarek Williams no se va a ocupar de esto, pero alguien tiene que ir preso. ¿Dónde está ese catálogo de 4.000 obras? ¿Quién las tiene? ¿Quiénes las tienen? Denunciarlo a nivel internacional para que no entren en los circuitos de arte robado es lo único que se puede hacer, ¿no? Hoy en día hay bastantes garantías contra el arte robado a nivel de los circuitos culturales. Ojalá que sea lo que pase en este caso también. La venezolana fue destituida en 2001 del museo que fundó y que llevaba su propio nombre por el fallecido presidente Hugo Chávez, a quien había criticado durante una de sus alocuciones televisadas. Cada vez que el mandón lo criticaba a alguien, bueno, él lo despedía, pues. Intolerante desde el principio, el mandón. Ustedes dirán, a la luz de la noticia que viene, la que acaba de pasar no tiene importancia, pero sí sigue teniendo importancia. Esta noticia también es muy mala. Yo creo que una noticia explica la otra, porque un país en el que la cultura desaparece es un país que es pasto de cualquier desgracia. Y la otra desgracia que quería contarles hoy es un informe de la ONU que dice que 27% de la población venezolana se encuentra mal alimentada, es decir, prácticamente 1 de cada 4 venezolanos o 1 de cada 3. En todo caso, digamos que sí, 1 de cada 3, 3 de cada 10 venezolanos se encuentran mal alimentados. El comisionado presidencial para la ONU, Miguel Pizarro, resaltó los aspectos referentes a Venezuela presentes en el panorama global humanitario 2022, presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Este informe, que ubica a la población con necesidades humanitarias cada año, identificó a 63 países, entre los que se encuentran Afganistán, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela. Fíjense todos los países que hay aquí, ¿no? Afganistán, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela. Los países a los que le cayó plaga. En Venezuela identificaron que 7,7 millones de personas tienen necesidades alimentarias, sanitarias y educativas urgentes para 2022. Significa también que si la población venezolana es de 25 millones, como se dice en algún momento, bueno, de verdad casi uno de cada 3 venezolanos. Además, debido a la prolongada contracción económica, la inflación y la polarización política, se mantiene la situación de precariedad. Igualmente detectaron que 27% de la población se encuentra mal alimentada y al menos 20% de los estudiantes tuvo dificultades para completar el año escolar en línea. Por ahí decía alguien que era 80% de los muchachos que no habían podido tener año escolar ni un carrizo, que les habían aprobado la materia y ya. Para finalizar, el panorama global humanitario 2022 de la ONU afirma que seguirán atentos a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Rafael Uzcategui, y esto es una buena noticia, dentro de la crisis que vive Venezuela, Rafael Uzcategui, buen amigo, coordinador de Provea, recibió premio Franco Alemán de los Derechos Humanos, uno de los premios de derechos humanos más importantes del planeta, que ya había recibido, creo que hace un par de años o hace 3 años, la muy querida Susana Rafali. Bueno, ahora lo recibe otro venezolano, Rafael Uzcategui. El activista venezolano Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG Provea, recibió este viernes en Caracas el premio Franco Alemán de Derechos Humanos y del Estado de Derecho, de manos de los embajadores de Francia, Romain Nadal, y de Alemania, Daniel Kriener. En el país, felicidades a Rafael Uzcategui, que recibió hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el premio Franco Alemán de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho,
junto a otros 14 defensores de los derechos humanos en el mundo, escribió la Embajada de Francia en Caracas en su cuenta de Twitter, y esto sin duda es bueno para los derechos humanos y es bueno para Provea porque le brinda protección institucional a Rafael Uzcategui. La delegación diplomática aclaró que este premio recompensa la labor valiente e incansable de Rafael y de Provea a favor de la documentación, la promoción y la educación en derechos humanos y el asesoramiento jurídico a víctimas. Por su parte, la Embajada de Alemania destacó que Uzcategui es un referente entre los actores de la promoción y defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos requiere de hombres y mujeres genuinos en sus tareas y estamos seguros de que él es uno de ellos. Por su parte, Uzcategui acudió a la misma red social para agradecer el reconocimiento que dijo recibir a nombre de todos sus compañeros y compañeras del movimiento de derechos humanos. Provea, fundada en 1998, es una ONG dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la promoción y la defensa de los mismos. Y otra nota de La Patilla nos dice que Juan Guaidó anunció su participación en la segunda cumbre de líderes democráticos este 13 de diciembre. El presidente encargado de Venezuela, lo dice La Patilla, Juan Guaidó, anunció que participará este lunes 13 de diciembre en la segunda cumbre de líderes de movimientos democráticos del mundo. En el evento se contará con la participación de líderes de los movimientos democráticos del mundo de Venezuela, Belarus, Myanmar, Nicaragua, Hong Kong, Cuba y Uganda. Guaidó destacó que buscan crear una coalición contra las dictaduras. En el Summit for Democracy propusimos construir un frente unificado para enfrentar a los regímenes autoritarios. Como parte de este proceso, este lunes 13 de diciembre participaré en la segunda cumbre de líderes democráticos del mundo, expresó Guaidó junto a líderes de la Alternativa Democrática en Bielorrusia, Myanmar, Nicaragua, Hong Kong, Cuba y Uganda. Seguiremos visibilizando nuestras luchas y la necesidad de tomar acciones para hacer responsables a los dictadores y autoritarios. Es el deber de todos defender la democracia. En tanto Estados Unidos dice que Nayib Bukele está tomando una dirección mucho más autoritaria todavía que la de Hugo Chávez. Complicado, el autoritariómetro. Vamos a ver cómo lo maneja Juan González. Yo creo que realmente Hugo Chávez era todo lo autoritario que se puede ser sin recurrir a la dictadura, que fue lo que tuvo que hacer Nicolás Maduro, ¿no? Pudo establecer exitosamente un autoritarismo competitivo. Nicolás Maduro no pudo competir y no le quedó más remedio que establecer lo que llaman los expertos un autoritarismo hegemónico. Juan González, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha trasladado su preocupación por la dirección que está tomando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la cual es mucho más autoritaria que la del exmandatario venezolano Hugo Chávez en sus inicios. Muchas de las acciones de Bukele creo que están llevando a ese país, El Salvador, a una dirección mucho más autoritaria que la que le vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez, aseverado González en declaraciones a La Voz de América, como ya digo. Hugo Chávez no lo necesitaba porque Hugo Chávez tuvo de entrada 80% de popularidad, entonces todo lo hacía por aclamación. Los resultados de esa aclamación, los resultados de esos varios cheques en blanco que los venezolanos le dieron a Hugo Chávez, los estamos pagando todavía hoy. El funcionario de la administración estadounidense se ha referido así a los últimos movimientos de Bukele, quien ha atacado a las autoridades de Estados Unidos y ha señalado en las redes sociales una serie de actos de corrupción contra miembros de su gobierno, apunta el portal de noticias de El Salvador. Para González, estas maniobras son preocupantes, si bien ha reconocido que el objetivo principal de Washington es hacer frente a la corrupción en la región sin importar el país del que provenga. Queremos lo mejor para estos países, queremos tener muy buenas relaciones con estos países, pero basados en ciertos principios donde haya respeto para las instituciones democráticas, por los medios y un compromiso a favor de combatir la corrupción. Ha añadido, por ahí saldrá quien diga que claro, que Estados Unidos apoyó a Anastasio Somoza cuando Nicaragua, etcétera, y tal, y Pascual, pero bueno, los años pasan, el tiempo pasa y también las instituciones van evolucionando. En los países buenos, en los países malos van involucionando, como les conté yo al principio aquí, como con el caso pues del Museo de Arte Contemporáneo Sofía. Banco Central de Venezuela reportó que la inflación de noviembre fue de 8,4%, superior a la que había mostrado el Instituto Venezolano de Finanzas, que era de 6%, en noviembre, pero en todo caso es el 11º mes con una inflación menor a 50%, es decir, en diciembre, si
la inflación es, como todos esperamos, inferior al 50%, Venezuela habrá abandonado oficialmente la inflación. Los cánones, digamos, los estándares de los economistas dicen que hiperinflación es cualquier inflación mensual superior a 50% y que un país abandona oficialmente la hiperinflación cuando pasa un año con una inflación menor mensual a 50%. Según el reporte del BCB, la inflación acumulada al cierre del mes de noviembre se ubicó en 631,1%, aún es una burrada. Ustedes dirán, ¿cómo puede decir Pedro García que esto es una buena noticia? Pero sí es una buena noticia porque las expectativas a comienzo de año era que la inflación iba a ser superior al 1.500%. La variación anualizada está en 1.197,5%, es decir, la inflación noviembre 2020, noviembre 2021. Pero obviamente la inflación va a cerrar en el orden de 650%, como mucho. El Banco Central de Venezuela reportó que la inflación del mes de noviembre fue de 8,4%, 2 puntos por encima de la reportada por el Observatorio Venezolano de Finanzas, instancia independiente que ubicó la variación de precios en ese mes en 6%. Según el reporte del BCB, la inflación acumulada al cierre del mes de noviembre se ubicó en 631,1%. En lo que respecta al índice nacional de precios al consumidor, la variación anualizada fue de 1.197,5%. El ente emisor reportó una inflación en octubre de 6,8%, el menor registro en lo que va de año. Entre las categorías que conforman el INPC, alimentos y bebidas no alcohólicas lidera la variación de precios de noviembre con 8,9%, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco con 7,1%, vestido y calzado con 4,7%, alquiler de vivienda con 4,0% y servicios de vivienda sin incluir teléfono con 6,3%. Estas son las cifras de la inflación en Venezuela. Mientras tanto, un año después del naufragio de Güiria, la interrogante sigue. ¿Dónde están los desaparecidos?, se pregunta El Pitazo, en un especial que realizó ayer. El 12 de diciembre de 2020, el hallazgo de 11 cuerpos en las costas del estado Sucre alarmó a la comunidad del municipio Valdés. Se trataba de pasajeros y tripulantes de la embarcación Mi Refugio, que zozobró con más de 20 personas a bordo, con el rescate de otros 14 cuerpos a finales de diciembre y el reporte de 7 desaparecidos. La comunidad presume que fueron 2 botes los que naufragaron y 41 las víctimas que cobró el accidente. Devuélvemela, por favor, está perdida, regrésame su cuerpo. A pesar del fuerte oleaje que retumbaba el pasado 6 de diciembre en la playa Las Salinas del municipio de Valdés, en el estado Sucre, se escuchaban los gritos de una mujer de 60 años que con 3 flores rojas en la mano suplicaba al mar que le devolviera el cuerpo de su nieta. Qué gran video se hubiera hecho con esto, ¿no? El pedido desconsolado provenía de la voz de María Teresa Costa, quien no vio más a Antonella Prosperi. Qué duro es esto. Una niña de 3 años que figura entre las 7 desaparecidas del naufragio de la embarcación Mi Recuerdo, que zozobró hace un año, al igual que Mi Refugio, cuando se dirigían desde Güiria a Trinidad y Tobago. Antonella viajaba con su madre, Roxy Rigol, cuyo cuerpo sí fue rescatado. Según las autoridades, 34 personas murieron en el hundimiento de estas naves, pero familiares y vecinos del municipio de Valdés aseguran que la cifra supera las 40 víctimas. Yo les recomiendo la lectura de este reportaje, que se llama Cómo sigue un año después del naufragio de Güiria. Sigue la interrogante: ¿dónde están los desaparecidos? Se los voy a tuitear a ver si ustedes pueden, quieren leerlo, pues lo tienen en mi timeline ahí, ¿no? Se los pongo ahí y si quieren los buscan ahí. Tarek El Aizami, dice La Patilla, regresa al trabajo tras largo reposo médico, seguirá en PDVSA. La Patilla, como ya les digo, y es un trabajo de Patricia Garib, de Argus. Saben que Argus es una portal especializado en información petrolera. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aizami, regresó al trabajo esta semana después de una prolongada licencia médica y no será reemplazado, dijo Argus, una fuente importante cercana al gobierno. Una segunda fuente confirmó la información. El ministro asistió a reuniones en persona en Caracas esta semana
y reanudará las visitas a las instalaciones de la industria el 13 de diciembre con una visita a una refinería, según ha sabido Arbus. Sí, hoy deberíamos estar viéndolo en una refinería. La recuperación más reportada de lo esperado de la ISAMI de un procedimiento quirúrgico realizado relacionado con una condición genética había provocado especulaciones sobre un reemplazo al frente del puesto estratégico, ya sea con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez o el director ejecutivo de la Petrolera Nacional PDVSA, Asdrúbal Chávez. La aparente estabilidad en el estrecho círculo alrededor de Nicolás Maduro supuso un alivio para algunos ejecutivos del sector privado nacional que están reconstruyendo cautelosamente la comunicación con el gobierno con miras a las oportunidades de inversión, incluidos acuerdos de deuda por capital y proyectos de energía renovable. Rodríguez y su equipo han jugado un papel clave en esta distensión tentativa. Gran parte de la comunidad empresarial había estado firmemente en el campo de la oposición política hasta este año, dice Arbus. El Aizami y Rodríguez se encuentran entre los objetivos individuales de las sanciones de Estados Unidos y el Aizami en particular es buscado, dice Zapatilla, en Estados Unidos por tráfico de droga. Fuiste vilmente asesinado, el duro mensaje de Raúl Emilio Baduel a 2 meses de la partida física de su padre. Raúl Emilio Baduel publicó un duro mensaje en su cuenta de Instagram a 2 meses de la partida de su padre. El coordinador nacional de Todos por la Libertad afirmó que su progenitor fue asesinado por sus creencias que lo llevaron a su muerte. Papaíto amado, a 2 meses de tu homicidio fuiste vilmente asesinado por quienes no pudieron con tu honor y tus convicciones, esos mismos que en el fondo te envidian y no encontraron otra forma sino con la tortura y con la muerte, intentar destruir tu grandiosa ofrenda de dignidad y principios, pero no lo lograron ni lo lograrán y aún después de muerto te temen. Aquí estamos tus hijos para sostener con ahínco la oblación de sacrificio y tu sempiterna herencia de dignidad. Yahvé con nosotros, fue el mensaje. Y antes de irme a la pausa, el número de víctimas mortales por la serie de tornados nocturnos en Kentucky superó los 80. Terrible la situación de Kentucky en Estados Unidos. La serie de tornados más intensa que se recuerde azotó en la madrugada del sábado 6 estados de Estados Unidos y dejó decenas de muertos y un número indeterminado de desaparecidos, además de una estela de devastación que se ha llevado por delante poblaciones enteras y ha provocado incontables daños. La tormenta, que comenzó en la noche del viernes, golpeó con fuerza Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se recibieron informes de 37 tornados en distintos estados. La magnitud de la tragedia, especial en Kentucky, quedó al descubierto este sábado. El gobernador del estado, Andy Beshear, reconoció esta tarde que la cifra de muertos puede superar el centenar y aumentar incluso considerablemente sobre esta cifra. Beshear describió el temporal como el más devastador y mortal en la historia de Kentucky, que según expresó fue asolado por 4 tornados diferentes. Y tomo una nota del país que habla de lo que está pasando en la frontera venezolana con las disidencias de las FARC. Dice, la guerra entre disidencias de las FARC se inclina a favor de un antiguo señor de la guerra. La nota la firma Santiago Torrado, corresponsal del país en Bogotá. Dice, la facción de Gentil Duarte se impone a la segunda Marquetalia de Iván Márquez, golpeada por las muertes de Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. Ambas fueron incluidas en la lista de terroristas de Estados Unidos. Ustedes saben que contra las facciones de Gentil Duarte era que estaba peleando en Apure el ejército venezolano, razón por la cual termina Javier Tarazona preso, ¿no? Por informar de eso. Las fotos de cadáveres de los más buscados han regresado a las primeras planas de la prensa colombiana. Como ocurría en medio del fragor de la guerra que el país busca dejar atrás, el periódico El Tiempo publicó esta semana las imágenes del rostro sin vida de Henry Castellanos Romaña, como prueba de que murió en confusos enfrentamientos del otro lado de la frontera con Venezuela. La noticia se conoció cuando se intentaba confirmar otra muerte, la de Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, y se suma también a la de Jesús Santrich a mediados de año. Todas en similares circunstancias y en distintos puntos del territorio venezolano, cerca de la línea limítrofe. El País y Romaña eran los más sanguinarios entre los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que retomaron las armas bajo el liderazgo de Iván Márquez. Su proyecto, la segunda Marquetalia, parece desmoronarse en beneficio de las estructuras encabezadas por otro añejo señor de la guerra, Gentil Duarte.
Romaña será recordado por las pescas milagrosas, los secuestros masivos que convirtió en uno de los negocios más lucrativos del conflicto armado. El Paisa por haber comandado la columna móvil Teófilo Forero, una de las estructuras más cruentas de la insurgencia, responsable del atentado contra el Club El Nogal, y Santrich por el desafiante quizás con el que contestó en 2012 a la pregunta de si estaba dispuesto a pedir perdón a las víctimas, cuando apenas arrancaba el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. También por el rocambolesco caso por narcotráfico que precedió su regreso a la clandestinidad. Todos le dieron la espalda al histórico acuerdo de paz que cumple 5 años. Iván Márquez, el otro era jefe negociador de las FARC, que optó por rearmarse. Por eso mismo, el de mayor notoriedad mediática se queda cada vez más. Busquen lo que está haciendo Santiago Torrado en el país, que también explica mucho de lo que está pasando en este momento en Venezuela. 6:50 minutos, titulares de la mañana. Entra en su última semana, al menos por este año. Esta es la última semana de titulares de la mañana durante este 2021. Este programa llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, y no vamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación. Néstor Tobar nos acompaña hoy en los controles, y quien les habla, Pedro García. Pero vamos con este momento de publicidad. Entonces, si usted tiene una mascota y esa mascota necesita atención, todas las mascotas necesitan atención alguna vez, el sitio al que debe acudir es el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia. Ofrecemos servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías electivas, además de peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova o 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque cuando usted tenga la necesidad de reparar un decodificador, un microondas, un televisor, un equipo de sonido, cualquier aparato eléctrico, electrónico puede volver a funcionar si lo pone usted en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 042-806-2591, síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, siempre dando soluciones. Y hablarles también de Tecnohospitalaria, porque en insumos médicos para clínicas, para galenos, para pacientes, equipamiento, equipos, diario médico, todo lo tiene en www.tecnohospitalaria.com, donde usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. También tenemos, por cierto, todo lo que se necesita para combatir el coronavirus. El coronavirus no ha terminado, ya vamos a leer que no ha terminado. En Europa hay nuevamente preocupaciones, y allí tenemos mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, todo lo que se necesite para el combate de la enfermedad. 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Y no vamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Cifras en ascenso, las cifras de referencia del Ministerio de Comunicación e Información. 774 nuevos contagios y 5 fallecidos. El estado Monagas, la entidad con más nuevos casos. Yo siempre digo que estas son cifras de referencia, pero bueno, hay que tenerlas pendientes, porque por ejemplo dice La Patilla que en el área de emergencia del hospital universitario no cabe un caso más de COVID-19. Se encienden las alarmas en el Zulia, la entidad nuevamente figura como la entidad con mayor casos de COVID-19 en Venezuela, dice una nota tomada del portal Noticias y Punto. El director de posgrado de medicina de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano, alertó que la emergencia del hospital universitario está llena de casos. Urge el reforzamiento de vacunas para todo el personal de salud que tenga más de 6 meses vacunado de manera inmediata. Esto con el fin de impedir el contagio a quienes se mantienen en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por cierto, ayer llegaron 2,6 millones de dosis de Sputnik Light. Bueno, pónganselas al personal sanitario. Colombia, por ejemplo, reporta más de 50 muertes por COVID en las últimas 24 horas. La mayoría de los contagios de la última jornada se produjeron en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Santander Atlántico y norte de Santander, es decir, aquí en la frontera con el Táchira. Omicron, dice, se propaga más rápidamente y las vacunas son menos efectivas.
La OMS proyectó que Omicron supera Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria. De todas maneras, sí dice la OMS que es menos cruel, menos maligna que la variante Delta, pero se propaga más rápidamente. Liberaron a los trabajadores acusados de hackear las pantallas del aeropuerto de Porlamar, y esta es una buena noticia. Pasadas las 10 de la noche este viernes 10 de diciembre fueron liberados los 3 trabajadores del aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, acusados de hackear las pantallas del aeródromo margariteño. Humberto Aviño, César Boada y Euremis Graterol salieron en libertad y corrieron a los brazos de sus familiares, quienes hacían vigilia a las afueras del penal de San Antonio desde hacía 8 días. Fue el jueves 2 de enero cuando en el Palacio, el jueves 2 de enero, sería el jueves 2 de diciembre, cuando en el Palacio de Justicia de la Asunción se les concedió la libertad. Lamentablemente los custodios de la cárcel los instaron a volver al recinto carcelario para completar trámites administrativos. Detenidos 16 presuntos miembros del Tren de Aragua en un gran operativo de la Interpol. La operación turquesa de la Organización Internacional de Policía Criminal desembocó en 216 detenciones y permitió identificar a 10.000 migrantes en situación irregular procedentes de 61 países. Una de las bandas desmanteladas es la Casa Inglesa, dedicada a la explotación sexual de niños en Bogotá, algunos de ellos reclutados en Venezuela. Esto es una operación a gran escala en América Central y América del Sur. Y para cerrar, la alta velocidad fue el detonante de un choque múltiple en la carretera Morón-Coro. Saben ustedes que murieron 5 personas y otras 9 resultaron lesionadas. Luego que los funcionarios de la PNV levantaran el accidente, que dejó cuerpos regados en la carretera, bolsos y pertenencias, determinaron que la imprudencia fue la detonante del hecho. Y para cerrar, otra información muy lamentable: una abuela y sus 2 nietos murieron en un incendio provocado aparentemente por la explosión de una bombona de gas en Vargas. Esto ocurrió en Pariata. Los fallecidos fueron identificados como Geomar Calzadilla, 8 años, Irber Calzadilla, de 6 años, e Hilda Martínez, de 78 años. La terrible Venezuela que amanece este 13 de diciembre de 2022, como ya les dije, hoy es feriado bancario. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR